Ya. Bueno, entonces eso es lo que habíamos estado viendo, ¿cierto? El epitelio cilíndrico estratificado, el primer estrato no va a tener esas características cilíndricas, pero las células de la superficie sí. A ver, déjenme pasar. Ya. Bien. Aquí tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado y en este caso es ciliado, si ven los cilios que tienen aquí. Son un poco diferentes de las microvellosidades que veíamos en el tracto intestinal, son mucho más largos principalmente. Entonces, miren, aquí vemos la membrana basal, ¿ya? Y vemos las células que se encuentran ahí adheridas a esa membrana. Solo les dejo ingresar a los compañeros. Listo. Entonces, aquí lo que les comentaba antes, vamos a fijarnos que sí hay varios núcleos que parece que fuera tal vez más de una capa, pero en realidad es solo uno. Y lo que vamos a observar aquí es, por ejemplo, esta célula. Miren, si yo la quiero seguir por aquí, aquí ya como que me veo obligado un poquito a irme hacia un lado. Y miren, aquí más o menos termina una célula. Aquí viene otra, pero parece que aquí ya se superpone con alguna de abajo que está más pequeña y así. Entonces no se ven claramente, como les decía en el otro, se veían como rectitos así, sino que aquí van a, como que se superponen un poco más. Sí es difícil también verles la superficie de la célula, la membrana, es muy difícil. Quizá en la parte más apical se logra diferenciar un poco mejor. Pero en general no es tan sencillo, sino que con la disposición de los núcleos más bien nos vamos guiando a saber en qué disposición podría estar el resto del citoplasma. Ya, pero o sea, no es tan necesario que ustedes estén en el dilema de que si es un cilíndrico simple o si es un pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes vean, generalmente, o cuando los patólogos revisan las plaquitas, ellos saben obviamente de qué tejido viene la biopsia o viene el cortecito. Entonces, no es necesario que ustedes adivinen siempre. En este caso hay algunas características que se pueden confundir, pero si ustedes saben que esto es tráquea, no tienen lugar a duda de qué tipo de epitelio es. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿ya? El epitelio conocido también como epitelio respiratorio. Y bueno, igual ya saben, el tejido conjuntivo o conectivo que se encuentra debajo del revestimiento epitelial. Ya. Pasamos acá. Tenemos epitelio de transición, que es el último tipo de epitelio que vamos a ver. Miren, aquí vemos una vejiga en una parte que se encuentra relajada. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una membrana basal. Las células del epitelio de transición tampoco son muy ordenadas, se ven como un poquito, no tienen una forma escamosa o cúbica, son un poco como ovaladas, un poquito alargadas en algunos puntos. Aquí sí es mucho más fácil diferenciar su membrana celular, por ejemplo aquí, miren, ¿sí ven? Ya es como fácil irles marcando, perdón, esto se me fue hacia un lado. Es más fácil irles marcando por dónde están, se les ve bastante bien. Pero, ¿qué es lo más característico de este epitelio? Obviamente la disposición que va a adquirir cuando está relajado o cuando está distendido. En este caso, como está relajada, nos fijamos en estas células que son las más importantes, las de la parte superficial, llamadas células en sombrilla, que en este caso tienen una forma en domo, ¿ya? Células en sombrilla con disposición de domo. Entonces las ven así como dice su nombre, ¿no? Como un domo, así abombaditas, y se ven también sus núcleos, ¿ya?
Listo. En algunas no se ven, pero es porque quizá el corte no pasó exactamente por donde estaba el núcleo, y eso también nos recuerda que siempre los tejidos tienen una disposición tridimensional. Entonces, si estaba así la célula y el núcleo estaba aquí en la parte del centro, y el corte pasó un poco más hacia un lado, no sale el núcleo en el corte, pero no significa que la célula no tenga núcleo, ¿ya? Entonces, bueno. Eso es importante. Las ven también un poco más eosinófilas que las del resto del espesor del epitelio. Y ahora vamos a comparar esta vista con las que son en un epitelio distendido. Ya, verán. Aquí está. Listo, entonces vemos lo mismo. Miren, la membrana basal, aquí, las células, todo esto de acá, están todo el espesor del epitelio. Y las células en sombrilla, miren como aquí, más o menos está una unión de una célula con otra, y están mucho más aplanadas, están más como estiradas, distendidas, y tienen esa forma como fusiforme en algunas partes. Bueno, en general distendida, ya no están redondeaditas con forma de domo. Entonces aquí están estas células en sombrilla aplanadas. Okay. Y aquí si están viendo, están de los dos lados. Es porque es como un repliegue, una parte donde está un repliegue de la mucosa de la vejiga. Entonces tenemos luz aquí en el centro y a ambos lados epitelio, para que no se confundan de lo que están viendo, ¿ya? Entonces acá del otro lado también hay membrana basal y también hay células en sombrilla que están aplanadas. Ya, pasamos al siguiente. Tenemos aquí, a ver, les borro esto. Ya, esto otra vez es endometrio. Lo que habíamos visto antes era un corte que estaba aquí con un aumento mayor. Miren, ahorita estamos con un aumento de 4, es el más bajito que tenemos, pero antes estaba con un aumento mayor. Entonces estábamos viendo solo esta parte de acá, la luz, el epitelio cilíndrico simple y parte de la lámina propia. Y aquí también estamos viendo más todo el espesor casi del endometrio. Y vemos que todo este tejido que está aquí es tejido conectivo, ¿ya? Tiene células de tejido conectivo, linfocitos, macrófagos. Obviamente también va a haber fibroblastos. Ya, todas las células del tejido conectivo no especializado. ¿Ya? Y aquí se encuentran las llamadas glándulas endometriales, que están aquí, y son, de hecho, glándulas de tipo tubular simple. ¿Ya? Entonces, si les ven, son como, es la característica de una glándula tubular. Es recta, digamos, no está redondeada en alguna parte, toda su longitud está recta. Igual están recubiertas obviamente de epitelio, donde está la línea blanca es la lámina basal y lo que está dentro es igual a un epitelio cilíndrico simple. Ahora, estas glándulas también son simples porque como ustedes ven ahí no hay ramificación por ningún lado. Si es que estuviera aquí la glándula así y también hubiese otro túbulo por acá y otro túbulo por acá, entonces sería una glándula tubular ramificada. ¿Ya? A ver, déjenme pasar al siguiente. Ya. Aquí vemos en cambio una glándula alveolar ramificada. También, ya saben, las glándulas alveolares también tienen su otro nombre que son acinares, ya es lo mismo, glándula alveolar o acinar. Entonces aquí sí identificamos en cambio, miren, aquí estaría por donde más o menos va a salir el conducto, no se ve muy bien, pero por aquí estaría saliendo el conducto. Esta es una glándula sudorípara. No, perdón, es una glándula sebácea, está cambiado el nombre aquí, ya es una glándula sebácea. Ya, lo que vemos aquí entonces es cómo hay unos tabiques de tejido conectivo que van dividiendo los acinos. Ya, están aquí.
Ya, así. Todo donde están los puntitos negros es tejido conectivo que va dividiendo los racimos. Entonces, como ven, parece que en el libro sí les trae esa descripción de que son como ramificaciones como en racimos o algo así les describe. Entonces, miren, aquí se parece bastante, ¿no? Y estos son los racimos, que después van a abrirse hacia el conducto principal para dejar salir sus productos, ¿ya? Entonces, miren, la disposición en este caso ya no es así tubular como la que vimos antes, sino se ve redondeadita. Esa es la característica de las glándulas alveolares, que aquí en la parte central están más estrechas y en la parte distal se ven más abiertas. Entonces toman como una forma de como de una perita, ¿ya? Y es ramificada porque no es un solo alveolo. Si fuera, digamos, así les voy a dibujar. Si estuviera solo así, y aquí ya sale el conducto, sería una glándula acinar o alveolar simple, pero como hay más a los lados, entonces es ramificada. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos una glándula túbulo-alveolar compuesta. Esta es una de las más complejas que van a ver. En este caso estamos viendo próstata. Bueno, obviamente no es muy fácil ver una glándula así como en el esquema que nos trae el libro, donde van a ver toditos los conductos y cómo termina y se ramifica, porque ya saben, los cortes son bidimensionales, entonces por donde pasa el corte es lo que vamos a ver, pero hay otras partes que quedan por detrás, por delante, que no estamos viendo. Entonces sí podemos ver un poquito que aquí hay, primero obviamente es una glándula ya compuesta, porque miren, tenemos como una sección aquí una sección, acá está otra que está más grande, y obviamente todo esto en algún punto se ha de abrir a un solo conducto, pero aquí ya no se ve el conducto, ¿ya? Entonces, ya centrándonos en cada una de estas partecitas de la glándula, vemos que aquí, por ejemplo, más o menos como por aquí podría estar el conducto saliendo hacia arriba o hacia atrás, donde se va a unir al grande que junte a todos. Pero miren, por aquí la ramificación. En esta parte es tubular, ¿cierto? Porque es recta. Y acá, en cambio, ya se va abriendo para hacer como un alveolo, ¿ya? Entonces igual miren, aquí se nota mucho más. Aquí el diámetro, si ven de aquí, acá, es más delgadito que el que está en la parte de abajo. Entonces esta tiene una forma alveolar o acinar. Y en estas partes proximales, en cambio, es más tubular. Y acá abajo se hace acinar, ¿ya? Entonces es una glándula túbulo-alveolar compuesta porque tiene múltiples ramificaciones. Disculpe, lo que pasa es que yo ya entré un poco tarde y no estaba cuando usted tomó esa captura y no sé si es que me podría poner, por favor. Es que Carla no Ávila. sé. Sí, no te preocupes, no, tranquila, ya te anoto y te pongo en la lista. Solo déjame anotar tu nombre, ¿ya? Ya, muchísimas gracias. Carla Ávila. Ya. Disculpe, a mí también. Dani. Scarlett Jimbo. Scarlett. Scarlett. Wendy, buenos días. Sí, a mí también, por favor. Ana Camila Lainez. Ya. Ya él les colocó, no se preocupe. Listo. Entonces, bueno. Una pregunta. Sí. Entonces se convertiría en túbulo areolar que si de un diámetro pequeño va creciendo sea a un diámetro grande, así en las ramificaciones. Sí, porque aquí es lo que les decía, ¿no? Aquí ustedes ven como en la parte proximal es más un túbulo y después las partes distales se abren un poco más. Es una glándula túbulo alveolar compuesta. Eso sí les digo, o sea, las glándulas no son muy fáciles de distinguir en histología, más es también por el componente teórico. Si ustedes ya saben qué tipo de glándula es, ya tienen más unidad de lo que van a observar. Pero por el tema de que es bidimensional el corte, es medio difícil sí identificar qué tipo es. En los epitelios, en cambio, sí es mucho más sencillo, de hecho es casi 100% confiable lo que ustedes van a ver y van a decir, este es un epitelio de tal tipo, ¿ya?
Con las glándulas no es muy fácil porque son estructuras tridimensionales y necesitaríamos verles como que en 3D para saber exactamente qué son. De hecho, les voy a mostrar ahorita ese gráfico que tenían en el libro ya. Verán, miren, están aquí. A ver, ahí tal vez se ve un poquito, ¿no? Entonces, ahí les ven, las que son simples están en la parte superior y las que son compuestas están en la parte inferior. Entonces, miren, las simples tienen un solo conducto que va al exterior de la glándula. Y también van comparando las formas, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas que son tubulares y las que están más acá, miren, estas son las alveolares porque tienen esa forma como en perita que les decía ya. Y estas de acá abajo, miren, son las compuestas. Tienen múltiples conductos que al final todos se juntan a uno grande para salir. Pero, como les digo, en el corte histológico generalmente no nos va a salir así perfecto. Tal vez hay algún corte por ahí en internet que sí les muestren una glándula así perfecta como aquí para que le vean todas las ramificaciones, pero si está en otro plano, no va a salir exactamente. Entonces, más o menos hay que imaginarnos también un poquito qué tipo de glándula podría ser. Ya. Disculpe una pregunta. ¿Decir túbulo alcinar y túbulo alveolar es lo mismo? Sí, es lo mismo porque túbulo alveolar o acinar se refiere a esta disposición en que las células salen a un conducto, pero están dispuestas de esta forma y las células también son como, a ver cómo se explica. Por ejemplo, en las del útero que veíamos antes que eran tubulares, ¿se acuerdan que veíamos el epitelio? Así, pero el epitelio también está recto, o sea, todas las células son cilíndricas y son iguales. Pero en los acinos, no, en los acinos las células se disponen de otra forma. Está el acino así, y como es redondeado, entonces las células aquí son más como gorditas, digamos, en la base, y más delgadas también en la punta, en el dominio apical. Entonces, esa es la disposición característica de una glándula acinar o alveolar, porque también si ven esto se va pareciendo a lo que llamamos normalmente los alveolos respiratorios en el pulmón. Ya, es por la forma que tiene, pero tiene como esos dos términos para denominar. Entonces sí, es lo mismo. Ya, muchas gracias. Listo. A ver, vamos a ir terminando ya, nos falta poquito. Vamos a ver el tejido conectivo. Ya. En el libro les da esta clasificación, ¿cierto? Tenemos un tejido conectivo laxo, un tejido conectivo reticular y un tejido conectivo denso que a su vez se subclasifica en otros tipos. Vamos a iniciar con el laxo, entonces. El laxo es como ya les mencionaba antes, lo encontramos, por ejemplo, en la lámina propia del tubo digestivo. Entonces aquí miren, ¿qué tipo de epitelio es el que estamos viendo aquí? A ver, Adelis León. Sí. Ya, ¿qué tipo de epitelio es el que estamos viendo aquí? ¿El cúbico? No, sí, el cúbico. Ya, a ver, ¿alguien que tal vez piensa que es otro? ¿O todos están de acuerdo en que es cúbico? ¿Qué piensas, Justin? O sea, está medio difícil verle por ahí. Hay unas partecitas que se parece que fuera cilíndrico. Ya, sí. Entonces, bueno, ahí me queda medio la duda, pero Ajá. Pero bueno, ¿y cómo podemos entonces solucionar esa duda? Miren, aquí les estamos dando de qué tejido es, ¿ya? Entonces, si es cilium, ¿qué epitelio es? ¿Cúbico o cilíndrico? ¿Alguien se acuerda? Es cilíndrico. Sí, perfecto, sí es cilíndrico, ¿ya?
Entonces recuerden eso, en el tubo digestivo generalmente es cilíndrico, desde el estómago hasta duodeno, yeyuno, ilio, es cilíndrico. Ya en las partes distales, por ejemplo en recto, ahí ya se va haciendo cúbico en algunas partes, y en la parte final, en el ano, por ejemplo, ya está escamoso, y en la piel, cuando está hacia afuera, es escamoso queratinizado incluso. En el esófago, como vimos antes, era escamoso, estratificado, no queratinizado, pero en el resto, en general, en la mayoría del tracto gastrointestinal es cúbico y tiene estas células caliciformes también, que por ahí son las células secretoras de moco. Pero sí es verdad que en algunos puntos se ve como cúbico. Por ejemplo, aquí se ve bastante cúbico, ¿cierto? Pero recuerden que igual esto está en una cripta, y aquí hay generalmente células inmaduras que igual pueden tener una forma un poco distinta. Entonces siempre fíjense en las que están más hacia arriba, en las vellosidades, que son más alargadas, si les ven ahí. Otra cosa, por ejemplo, aquí si ustedes ven, los núcleos están bien como delgaditos y ovalados. Eso también es una característica del cilíndrico, porque en el cúbico generalmente la célula está así y tiene incluso núcleos redondos. Entonces, para que no se confunda. Ya. Igual a los chicos que estuvieron en la práctica del jueves, esto no se veía para nada en las placas, ¿sí se acuerdan? Porque muchas de ellas ya están un poco deteriorados, y aparte los microscopios no estaban en las mejores condiciones, entonces esto ustedes no vieron para nada. No es que no pudieran identificar, sino realmente no se veía. Pero con los chicos que tuvieron la práctica el viernes y estuvimos en el laboratorio de histología, ahí sí vieron, cierto, que se veía así, básicamente igualito como se ven en los atlas, bonitas, moraditas, y se identifica todo muy bien. Ya, pero lo que queríamos entonces aquí ver es sobre todo el tejido conectivo laxo, que está debajo del epitelio. Esto igual, no se preocupen, ya van a aprenderlo un poquito después, en unas semanas más, cuando ustedes vean lo que sería histología del tracto intestinal. Entonces, van a ver que aquí hay un epitelio, una lámina propia, una muscular de la mucosa, que es esto de aquí. Si ven, ahí hay unas cosas que ya van a aprender. Igual esas son como fibras musculares, de músculo liso, obviamente. Y todo esto en conjunto se llama mucosa. Ya no es solo el epitelio, es el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Y esto de acá abajo es la submucosa. Entonces eso no se preocupen, lo que quiero que ahorita se acuerden es que aquí en la lámina propia tenemos tejido conectivo, y ¿de qué tipo? Laxo. ¿Cuál es la característica? Que se ve bastante desordenado, como pueden ver ahí, igual que teníamos en el útero, ¿no? En el endometrio. Y hay muchas células, es bastante celular el tejido conectivo laxo. Ahora vamos a pasar a compararlo con otro tipo. Miren, este de aquí es el tejido conectivo reticular. ¿Cuál es la característica de este tipo de tejido? Bueno, estamos viendo un ganglio linfático. Este tejido no es que tenga una disposición muy marcada, como por ejemplo el laxo, que está en toda la lámina propia del intestino en ese caso, sino que este va a estar como dándole soporte a células de órganos como el vaso, como la médula ósea, donde solo hay células sanguíneas prácticamente, o en los tejidos linfáticos como los ganglios, donde también hay muchas células como sueltas. Entonces este tejido le da un soporte. Precisamente por eso se llama reticular, porque fueron unas redes para que las células no estén totalmente dispersas y desordenadas, sino que tengan unas redes por donde pueden irse moviendo y cambiando su posición también. Ya, entonces este tejido reticular, ¿qué les llama la atención a ustedes aquí? ¿Qué te llama la atención, Anita? Ah, perdón. Bueno, Ana Camila Lainez. Que tiene como esas ramificaciones. Ya, eso no habíamos visto antes, ¿cierto? ¿Y qué más te llama la atención en cuanto al color de la plaquita? Que es color oscuro y antes solo era rosado y como morado, pero no tan oscuro. Sí, entonces ¿eso qué nos indica? Que esto no está teñido con hematoxilina eosina como las otras. Esta está teñida con una tinción de plata, también conocida como tinción argéntica.
¿Y por qué? Porque las redes del tejido reticular no se ven con hematoxilina eosina. Entonces, por eso cuando nosotros vemos un corte de un ganglio o así, vamos a ver las células, pero no vamos a ver las redes del tejido conectivo que está alrededor. Entonces, necesitamos teñirle con plata para ver las fibras. Así que en hematoxilina eosina prácticamente no van a poder ver el tejido reticular, ¿ya? Pero sí, acuérdense en qué órganos puede estar. Sobre todo los que, como les decía, tienen muchas células, sobre todo linfáticas, células sanguíneas, que necesitan un soporte, ¿ya? Listo, entonces miren, todas estas que se ven de negro son redes de colágeno, específicamente colágeno tipo 3, que son las formadoras de fibras reticulares, ¿ya? Ahora vamos a pasar al siguiente. Eso, aquí está el tejido conjuntivo denso y regular, ¿ya? Entonces, como les decía antes, el tejido conjuntivo, ya vimos el laxo, el conjuntivo reticular, y ahora vamos a ver el denso. Pero el denso se subclasifica en irregular y en regular. Ahorita vamos a ver el irregular, ¿ya? El irregular se encuentra, por ejemplo, en las vainas de los nervios. Aquí está, después van a aprender en neuro. Se llama epineuro, la capa más superficial que envuelve al nervio, a un nervio periférico. ¿Ya? Entonces, de hecho, esto que estamos viendo acá son axones. Ya eso van a ver después con más calma, pero les adelanto, estos son axones. Aquí están, cada axón está recubierto por el endoneuro, que es muy delgadito, pero se ve un poco más eosinófilo que el resto del plano, ¿ya? Luego, esos axones están agrupados por esto como ya les dijera, endoneuro. Luego viene el perineuro, que les une en haces nerviosas. Y por último, la última capa, que es todo esto que estamos viendo aquí, que le voy a marcar con amarillo, eso es el epineuro, que es la capa más superficial que ya envuelve a un nervio completo, un nervio periférico, ¿ya? Entonces, todo esto es tejido conectivo. Vemos muchas células también, vemos sus núcleos teñidos con una toxilina, pero si les ven, están como un poco desordenadas, ¿no? Por eso sigue siendo irregular. Pero no es igual que el laxo, porque aquí ya ven más como este componente fibroso, y hay menos células que en el laxo. De hecho, ya les regreso la lámina para que le comparen. Miren cuántas células hay en proporción a la parte que está solo teñida con eosina, que está rosadita, ¿ya? Entonces, esa es una característica del tejido conectivo denso y regular. La disposición de las células y que es menos celular que el laxo, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Ya, miren aquí, comparen. Si ven aquí hay muchas más células, casi no ven parte rosada. Están más todo moradito, solo los núcleos. Y acá en el tejido denso ya se ve más la parte rosada representa las fibras. Pero ¿por qué les decía que acá no se ven? Porque estas como no tienen un espacio definido solo de tejido conectivo, sino están entre las células, no se va a teñir prácticamente, no vamos a ver el color rosadito. ¿Ya? Aquí sabemos que la parte rosada representa más el componente fibroso, ¿ya? Y aquí también esto es hematoxilina eosina, sino que es una eosina mucho más rojita, ¿ya? Es el último tipo de tejido conjuntivo denso, que en este caso es, perdón, aquí está mal, es regular, ¿ya? No se ha cambiado el título. Es regular. Es tejido conjuntivo denso, colagenoso, regular. Hay otro tipo de tejido conectivo regular, pero ese es un poco más difícil de encontrar, entonces no lo vamos a ver hoy, sino este que sí es común, sobre todo en los tendones, en los ligamentos, en las partes de las aponeurosis de los músculos. Miren, la característica es que prácticamente no tienen células, o sea, son muy escasas, solo vamos a ver escasos fibroblastos, que son estos de aquí, que solo les vemos los núcleos igual. Y en el adulto los fibroblastos ya son bastante inactivos. Pero, ¿qué es lo característico de este tejido?
que miren, aquí sí, las fibras están dispuestas como en bandas de forma paralela, están empaquetadas de forma paralela y están totalmente ordenadas, ¿ya? Entonces, por eso se llama tejido conectivo regular. Y es denso también porque no tiene ese componente celular abundante, sino más que nada fibras. Listo. Y vamos a ver un tipo más, que es, ya con esta sí terminamos, que es el tejido adiposo. Ya, el tejido adiposo lo podemos clasificar en dos tipos, que es el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo, también conocido como tejido adiposo unilocular y el pardo como multilocular. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Pues son muy diferentes en realidad entre ellos, es muy fácil diferenciarlos. Y sabemos por qué se llama blanco, por la coloración que tiene, y acá pardo porque es más oscurito. Este tejido de acá, el tejido adiposo multilocular, se encuentra en embriones, en fetos, en los recién nacidos también a veces todavía tienen este tipo de tejido. Pero ya a medida que los tejidos van madurando, estas gotitas, miren, aquí les voy a señalar, por ejemplo, esta célula. Esta es, ay, se me fue mal el cursor, a ver, otra vez. Ahí, esa es una sola célula adiposa parda. Si ustedes ven, el núcleo está hacia la periferia, ¿cierto? Ahí está el núcleo moradito. Y el resto del citoplasma tiene como muchas gotitas blancas, múltiples gotitas blancas que son inclusiones de lípidos. Y todas son así. Entonces tienen muchas gotitas pero separadas. Y al estar separadas, todavía el citoplasma se tiñe bastante eosinófilo y en general el tejido se ve más oscuro. Pero ¿qué pasa? Ya en la vida adulta, estas gotículas se fusionan y forman una sola gota grande que ocupa prácticamente todo el citoplasma. Y además las células maduras, los adipocitos maduros, ya adquieren esta configuración poligonal, ¿ya? No son redonditas, sino como están ahí tanto que se pegan entre ellas, la una le empuja a la otra y ahí se quedan pegadas de un lado y del otro, entonces tienen esta forma como de polígonos, tienen los lados que son rectitos, no son completamente redondos, ¿ya? Y aquí encontramos los núcleos también excéntricos, núcleos hacia la periferia, que también les llaman en disposición de anillo, porque es como, digamos, si fuera el diamante o la piedrita que tiene el anillo, y el resto de la célula, la parte que rodearía el dedo, ¿ya? Entonces, eso es muy fácil de reconocer, el tejido adiposo pardo y el tejido adiposo blanco. El tejido adiposo blanco, pues, es el que va a estar en general en todas las partes. Tenemos tejido adiposo en los adultos, en el tejido celular subcutáneo, en las glándulas mamarias, en la grasa de la región glútea, en los muslos también en las mujeres. Y ya. A ver. Entonces, con esto creo que esta era la última lámina. Sí. Solamente para terminar, les voy a proyectar lo que me compartieron sus láminas para verles así rápidamente, ¿ya? Miren, entonces aquí estamos viendo esta, la verdad no recuerdo de qué tejido era. Si es que está aquí la persona que pasó, puede decirnos de qué tejido era esto. Bueno, pero lo que nos interesa ver es el tipo de epitelio. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es ese que estamos viendo ahí? ¿El cúbico? ¿Cúbico simple? Sí, cúbico simple. Ya, es un epitelio cúbico simple. Y es lo que les decía antes, ¿cierto? Miren, ¿qué se ve? La célula cúbica se ve bastante clarita, cúbica, y su núcleo suele ser central y redondo, cosa que no sucede en las cilíndricas, porque como son tan alargadas, vamos a ver muchos núcleos así delgaditos, ahí como que se mezclan y todo, y el espesor del epitelio es mucho mayor, ¿ya? Entonces eso. Acuérdense cómo se ve un epitelio cúbico. Déjenme pasar a la otra. Esta sí tenía marcada que es útero. Miren, bueno, saben que al tomar la foto en el microscopio se ve mucho mejor, pero la calidad de la foto se baja un poquito ahí porque con el celular a veces no se puede tomar bien. Pero miren, es un epitelio que en este caso... ¿Cilíndrico? Ajá, cilíndrico simple. Entonces, miren, aquí se ve bastante cúbico en realidad. Pero en otras secciones acá sí se ve mucho mejor, que es cilíndrico. ¿Sí ven aquí?
estas células con los núcleos alargados y el espesor también es mayor. Ya, también va a depender a veces porque si está, por ejemplo, un útero que haya estado en fase menstrual, van a verle bastante desprendido al endometrio, ¿ya? Entonces no van a ver totalmente el epitelio. Depende, pero como les digo, siempre fíjense en las más características. O sea, si ustedes ya ven que aquí hay células cilíndricas y acá estas medio que parecen cúbicas, pero bueno, ya se orientan a que probablemente el tipo principal es el cilíndrico, ¿ya? Sino que tal vez estas son células un poquito inmaduras o tal vez no se ve correctamente en el corte, pero siempre, si es que hay cilíndricas y cúbicas, más probable que es cilíndrico. Y si es que vemos las células también un poquito, por ejemplo, en el estratificado queratinizado que veíamos en la piel, no se ven tan escamosos en la superficie, pero si ya tiene queratina, sabemos que el único que se clasifica como queratinizado es el escamoso estratificado. Ya. Y a ver, había uno más. Este también me parece que es útero. Aquí también no se ve muy bien, no está tan clarito, pero se ve el borde del endometrio, ¿ya? El epitelio. Listo. Chicos, entonces con eso terminamos la práctica. Gracias por asistir y si tal vez tienen alguna pregunta que quieran aclarar o si no ya podemos retirarnos. Bueno, creo que no. Entonces, como les decía, muchas gracias y ya más tarde tal vez les pase a sus representantes el link para que vean los videos si es que necesitan, ¿ya?